Nota, por si acaso, ya es la nota para el taller. Sí, doctora. ¿Se ve el slide, por favor? Sí, doctora. Empezamos entonces, ¿ya? Hoy día debíamos hablar solo de crisis asmática, pero la mayoría de alumnos, residentes muchas veces, y algunos incluso pediatras, confunden lo que es un SOA, que es asma, y que es crisis asmática. Cuando nos veamos en el internado con ustedes y les pregunte, tienen que saber responder, por favor. Bien, entonces decimos que el asma es una enfermedad crónica más frecuente en niños, que ha habido cambios en nuestras condiciones de vida y el medio familiar, por lo que provoca gran impacto al paciente. O sea, un niño con asma va a haber un gran impacto tanto en el paciente, sobre todo si es adolescente, la familia, la sociedad y un elevado costo socioeconómico. Hoy conocemos como el asma bronquial es una enfermedad mucho más compleja de lo que realmente o inicialmente se consideraba. Nuestro compromiso debe ser diagnosticarla precozmente, porque la mayoría de veces está subdiagnosticada. La educación terapéutica del paciente, la familia, es un instrumento imprescindible. Entonces, para hablar de asma, primero vamos a distinguir lo que es sibilancias en el niño o el famoso SOP, que es un síndrome de obstrucción bronquial. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cómo definimos el SOP? Es un síndrome que se va a caracterizar por sibilancias o tos persistente, con o sin dificultad respiratoria. Se puede dar en un episodio único o recurrente. Traducen una disminución de la luz bronquial, pueden corresponder a diferentes etiologías. Vean ustedes en la imagen cómo ingresa el aire en un bronquio normal, es laminar el flujo. En cambio, en un bronquio obstruido va a ser turbulento. Y ese pasaje, el aire que pasa de esa forma turbulenta, lógicamente primero primero habrá roncantes si es grande el calibre y cuando es más pequeño son las sibilancias. Pero también hay características que las vamos a hablar acá en cuanto a que el paciente rápidamente entra en dificultad respiratoria, que es diferente del adulto. ¿Cuáles son las características anatómicas del lactante? Por ejemplo, la lengua es grande, es más grande, las fosas nasales son pequeñas y ellos no saben respirar por la boca cuando tienen obstruidas sus fosas nasales, su naricita. La glotis, como pueden ver, es de forma cónica. La epiglotis es grande, tiene forma de U. Y la laringe del adulto, epiglotis llana. La laringe es la más alta en el cuello que el adulto y la región del cartílago cricoide es la zona más estrecha de la vía superior. Miren, este es del adulto, en cambio la del niño parece un embudo. ¿Qué más otras características de la vía aérea? Menor calibre, por lo tanto hay una resistencia aumentada, menor rigidez, por lo cual hay mucha tendencia al colapso y a las atelectasias. Tiene más glándulas mucosas. Aquí pueden ver en la foto, ¿ya? Más secreciones. Tos poco es eficiente y los poros de Kohn están cerrados. En las características del tórax, vean ustedes la parrilla costal poco firme, costillas orientadas en plano horizontal, el cartílago de apoyo menos desarrollado, presión abdominal aumentada, posición de cúbito, sobre todo debilidad de la musculatura. Y la inmunidad está en desarrollo. ¿Qué otros factores de riesgo anatómicos? Vean ustedes el diámetro, aumenta la colapsibilidad. Y en cuanto al sexo, dama o varón, los varones traen el diámetro de la vía aérea un poco menor que el sexo femenino, por lo cual es un factor de riesgo para cualquier enfermedad respiratoria. ¿Ok? Y tiene mayor hipersecreción de moco. Factores de riesgo ambientales. Vean ustedes, las infecciones respiratorias van a la cabeza, o sea, cualquier virus es un factor de riesgo para un síndrome de obstrucción bronquial o para las sibilancias, el hacinamiento, la contaminación ambiental y la contaminación atmosférica.
Factores de riesgo personales: bajo peso al nacer, prematuridad, lactancia insuficiente o no completa, o que nunca recibieron lactancia materna, sexo masculino, atopía personal y atopía familiar. Entonces vean ustedes, si yo clasifico las sibilancias en el niño o el síndrome de obstrucción bronquial, no estoy calificando acá todavía de agudo ni nada. Ustedes tienen que saber distinguir el SOP. Ya, si es por el tiempo, hay agudo, crónico, recurrente y exacerbante. Generalmente lo que más vamos a hacer es el agudo, o vamos a ver, y recurrente. Esos dos manejamos, esos dos términos. Si yo clasifico de acuerdo a la edad, tengo el SOP en el neonato, lactante, preescolar, escolar y adolescente, que va a ser totalmente diferente. Las sibilancias en el neonato, la etiología es totalmente diferente del lactante y de un adolescente. No vamos a decir que es lo mismo. Y vean ustedes que no todo lo que sirve es asma. Este cuadro tomo examen por si acaso. Al revés y al derecho tienen que saberlo. Aquí tienen en la primera columna vía aérea grande y en la segunda vía aérea pequeña. Y en la primera fila agudas y en la segunda persistentes o recurrentes, que es lo que hemos hablado. Entonces, vean ustedes, en vía aérea grande, cuerpo extraño. En cambio, en la vía aérea pequeña, las infecciones virales, la bronquiolitis y a la cabeza el virus incisional respiratorio. Y en vía aérea pequeña, persistentes, está el asma. ¿Ok? Vean ustedes la diferencia que hay en este cuadro. Si yo voy a clasificar las sibilancias de acuerdo a enfermedades infecciosas o inflamatorias, tenemos a la cabeza la bronquiolitis. Dijimos que el más frecuente es el virus incisional respiratorio, bronquitis, fibrosis quística, aspergillosis pulmonar, traqueobronquitis, laringotraqueobronquitis. Si yo hablo en el neonato, miren a la cabeza o a los anillos vasculares. O sea, si ustedes escuchan sibilancias en el niño, apenas nace, puede ser un anillo vascular. Hay que descartar. Una traqueomalacia, broncomalacia, estenosis bronquial, traqueal, fístula traqueoesofágica, que muy frecuente lo vemos en el Honorio Delgado. Quiste broncogénico también. Vean ustedes la etiología totalmente diferente en un neonato. Si yo veo desde el punto de vista aspirativo, ¿en qué niños voy a encontrar? Cuando aquellos que tienen disfunción de la deglución, ejemplo, todos los niños que tienen parálisis infantil, los niños que son hipotónicos, los niños que son síndrome Down. Entonces, ¿en qué casos? Alteración del sistema nervioso central, lesiones estructurales y desautonomía familiar. También estamos con el síndrome aspirativo en los casos de regurgitación, el reflujo gastroesofágico a la cabeza, hernia hiatal, obstrucción esofágica, aspiración de cuerpo extraño y comunicaciones anormales. Si yo tengo causa de sibilancias por compresión mecánica, tendré extrínsecas e intrínsecas a ese bronquiolo. Extrínsecas, higromoquística, tumores tímicos, quiste pericárdico. Intrínsecas, abscesos y quiste broncogénico, entre los más importantes. En extrínsecos, vean la hernia diafragmática, que también lo vemos muchas veces por ejemplo, en el Honorio Delgado en neonatología. Causas de sibilancias por enfermedad cardíaca también puede darnos. Por compresión de la vía aérea o por falla ventricular izquierda, quiere decir que se estaría empezando un edema agudo de pulmón. Por compresión de la vía aérea tenemos defecto septal ventricular y PCA entre los más importantes y en la falla ventricular. Los medicamentos también pueden producir sibilancias y aquí tienen una serie de medicamentos. Los AINES, por ejemplo, muchas veces están los niños con crisis y le dan AINES, no es posible, ¿ok? Por ejemplo, el ibuprofeno, la acetilcisteína. Miren todos los que pueden provocar sibilancias. No en todos tampoco. No vamos a decir que esto provoca en todos los niños. No, tampoco. Y esta es la historia natural de las sibilancias, que también tomó examen hace tiempo. Es este estudio, una corte de Tucson, en la que ustedes pueden ver la primera curva de puntos entrecortados, las sibilancias transitorias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los niños varones o los niñas que pueden nacer con la vía aérea pequeña van a tener un poco de sibilancias que pueden empezar desde la edad temprana, pero se van alrededor de los 3 años y ya no presentan. ¿Por qué? Porque los niños crecen y crece también el diámetro de la vía aérea. Hay otros de esta línea entrecortada. Vamos a hacer primero esta de puntos entrecortada y después línea continua, que son las sibilancias persistentes, que los niños no son atópicos. Puede verse desde
desde el nacimiento, pero a veces no, se capta alrededor de los 3 años. Hay como un apné de la curva, un aumento y luego un plano, una meseta plana. Esos son los niños conocidos con sibilancias persistentes. Ejemplo, un niño con parálisis cerebral, un niño con fibrosis quística, etcétera. Y esta curva que ustedes ven, que puede presentarse también desde la edad neonatal, pero vean ustedes que va aumentando desde la edad de los 3 años, vean ustedes aumenta hasta la edad escolar y de ahí va aumentando, y estos son los que tienen atopía. Estas son las sibilancias persistentes y eso es lo que llevamos a asma, a los asmáticos, está en este grupo. Y esto es lo mismo, simplemente en porcentajes, las transitorias aproximadamente es la mayoría, el 65%, y tiene buen pronóstico porque no lo van a presentar después de los 3 años. Persistentes con atopía y que sigue a la adolescencia es los asmáticos. Con causa conocida sin atopía poco frecuentes, por ejemplo, la fibrosis quística. Y aquí hay un algoritmo, porque no a todos los niños que silban vas a decirle al papá tiene asma, porque se te van a desmayar o te van a denunciar. Y tendrían toda la razón. Porque el gol estándar para el asma es la espirometría y tú no lo puedes hacer hasta los 6 años. Que sí hay asma del lactante, sí. Hay asma del ejercicio también. ¿Qué quiere decir? Que solo en el ejercicio van a provocar. Pero en este caso hay que estudiar. No pueden decir, si una sola vez presentan sibilancias, cualquier niño que tiene infección viral puede presentar sibilancias. Y ese no es. Entonces ahí tienen un algoritmo que pueden ayudarse. Entonces, ahora sí voy a entrar a lo que es asma. ¿Ok? Esta y la del taller tiene nota, la asistencia, ¿ya? Voy a llamar, por ejemplo, el grupo 2, Alejandro Carapi. ¿Está o no está? Doctor, Ya, doctora, dígame, pero yo soy el grupo Alejandro, 3. Doctor, soy el grupo perfecto. 3. No, es que estoy en el taller. Ah, ¿Te ya, han ya, ya. mandado una lista? Sí, Les sí, han sí, mandado una doctor. lista, jóvenes, ¿sí? Sí, doctor. Por eso digo, desde hoy día comienza el taller, es hoy día y el 26. Ya, Sí, doctor. Alejandro, quiero preguntarte, ¿qué has entendido de la sibilancia en el niño? Que no todas Porque las sibilancias, que no todas las muy bien, sibilancias son asmas y primero muy que nada hay que bien, diferenciar eso que el método de diagnóstico es la espirometría, pero es necesita ser mayor de 6 años y que es muy bastante bien. común la diferencia bueno, que con esto y con el SOVA y que no todas las personas saben diferenciarlo como tal. Exactamente, muy bien. Entonces, si tú tienes sibilancias en un niño de 1 año, ¿qué vas a hacer? Primero que nada, doctora, sí, no. Estudiarlo, pues, Claro. estudiarlo, ¿ok? Estudiarlo. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, no quiero ayudarte más, ya. ¿Qué vas a preguntar en primer lugar? Lo primero que se hace es una buena Ah, anamnesis y un examen físico. ¿Qué vas a preguntar? primero que nada, doctora, si tengo que preguntarle, primero, ¿cómo es el niño antes? Si primero se ha habido exposición a otros Muy factores bien, nuevos, mascotas nuevas, o si era alérgico antes o tiene episodios previos como tal. muy bien, Aparte de, muy bien. de esto, Ya, hasta ahí preguntar. nomás, está bien, Bueno, estás atento, está muy bien. O sea, ustedes tienen que preguntar si es la primera vez esta o ya viene presentando, ya le han dado inhaladores, de repente desde los 2 meses usan inhaladores, pero usa una semana y se lo quita y eso es lo que no debe ser, ¿ok? Muy bien, sigan atentos porque llamo a cualquiera. Vuelvo a repetir, esto ya es taller RCP, los grupos son diferentes. Doctora Nicole, ¿mandó las listas? Sí, doctora. Ya, entonces voy a llamar por eso del taller RCP. Bueno. Entonces, han visto todo lo que es SOVA, o sea, síndrome de obstrucción. Puede ser agudo, puede ser crónico. Entonces, ahora voy a hablar de asma. Cuando ya diagnosticaste asma, de eso voy a hablar. ¿Qué es el asma? No tiene, empecemos diciendo, y ustedes tienen que aprender que no tiene una etiología, como decir, ¿quién produce la tuberculosis? El BK. Pero yo no les puedo decir así, en esta enfermedad que es el asma. Entonces, voy a decir, ahí va a cambiar un poquito, si ustedes quieren, si ven en el GINA último, si quieren el up-to-date, va a ser parecido. Enfermedad bronquial, inflamatoria crónica, persistente y repetitiva. Irreversible se dice con o sin tratamiento. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Esto de reversible. Tiene diferentes grados y es desencadenada por diferentes estímulos. Entonces, aquí simplemente un poquito para decir lo mismo que hemos dicho, que es una inflamación crónica de la mucosa bronquial a hiperrespuesta con hipersecreción, obstrucción del flujo aéreo y es reversible. Y acá les traigo una definición del GINA, enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas inferiores en la que desempeña un papel destacado denominada células y mediadores. Este proceso se asocia a la presencia de hiperrespuesta bronquial
Porque quizás decirles antes que continúe es que normalmente hace tiempo ya, hace mucho tiempo, antes que yo haga neumología pediátrica, hubo un consenso en Perú en el que simplemente se pusieron de acuerdo los médicos de acá, sobre todo los neumólogos pediatras, para decir menores de 5 años, síndrome de obstrucción bronquial, si quieren agudo, SOBA. Y los niños mayores de 5 años, que se llama hiperreactividad bronquial. Nada más, esa es la diferencia que ustedes pueden decir primer episodio, segundo episodio, y el tercer episodio puede ser asma, ¿ya? O de repente van a ponerle tercer episodio. Y el cuarto ya no puedes poner cuarto, quinto, no puedes, ¿ya? Ahí vas a diagnosticar si es asma o no. Ha habido muchos casos, por ejemplo, hemos tenido el caso de un niño en el Honorio Delgado que vino de la selva, que 5 años él tenía 12 cuando llegó a nosotros. 5 años lo habían tratado por asma mucho tiempo, por tuberculosis, que casi siempre tenía tos, de cuando en cuando se agravaba y presentaba expectoración algo verdosa. Cuando se hizo toda la anamnesis no se llegó al diagnóstico. Cuando se le hizo una broncoscopía se había tragado la punta de un lapicero, ese conito chiquito de un lapicero que parece un metal que tiene al extremo donde sale la punta del lapicero. Jugando con unos niños le habían empujado y eso se había tragado. Y eso era todo lo que tenía. Lógicamente, tanto tiempo ahí se produjeron bronquiectasis. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a producir? Episodios recurrentes de bisibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Que esos son los 4 signos, grandes signos del asma. ¿Ok? Y que esto sucede más en la noche y en la madrugada. Hay papás de la consulta particular que me llaman. Mi hijo está tosiendo más en la noche. Es que prácticamente cuando es la primera vez o algo así, tienes que decirle, ¿ok? Tienes que advertirle que va a toser más. Porque recuerden que los bronquios es como una cañería, ¿está bien? Es como una cañería. Entonces, mientras el niño está caminando en el día, saltando, lo que sea, entonces, por decirles, se mueve la flema y va saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Se mueve la flema y va saliendo. Pero cuando duerme o cuando se descansa o hace reposo, esa flema se junta y al levantarse va a llegar a la tráquea, no tiene cómo respirar y normalmente va a toser más para mover esa flema. Aquí tienen la población, en la población van a ver por estudios muchas diferencias, ahí hasta que dicen al 20% a nivel mundial. Este es un estudio de AISA que simplemente hubo 2 estudios, uno primero en la prevalencia de 6 a 7 años, miren la diferencia y de 13 a 14. Y después de unos años, al 2003, se hizo la tercera fase en que esto hay un incremento en ambas edades. Vuelvo a repetir, aquí tienen una de las prevalencias a nivel mundial, pero a nivel de Arequipa, vamos a ver de Perú, en Lima, por ejemplo, lógicamente es la zona donde hay mayor cantidad. Y recuerden también que hay más población, eso es lo que tienen que ver. Pero con todo y todo, hay una prevalencia del 26%. En Arequipa hizo un estudio el doctor Recabarren y ustedes pueden ver ahí alrededor del 15%. Antes se decían, ¿no? De Lima hay que ir a Arequipa para curarnos del asma, pero no es así, ¿ya? Además que ha aumentado también el parque automotor, las fábricas y todo eso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la etiología del asma? Tema de examen, ¿ah? Tema de examen. Recuerden que es para responder todo, ¿ah? Todo el segundo examen. Hay teorías. No les voy a preguntar las teorías, pero es bueno conocerlas. Hay una teoría alergénica que el asma dice que es un proceso alérgico que va a producir mucha inmunoglobulina E, va a producirse de granulación de mastocitos y por lo tanto liberación de sustancias broncoactivas, produciendo broncoespasmo y edema. ¿Ok? Y hay otra liberación también de otras interleuquinas, en fin. Otra es la teoría neurogénica o colinérgica, que refieren que el asma es una enfermedad nerviosa por todos estos desencadenantes. Va a producirse la inhalación de sustancias irritantes con la liberación de neuropéptidos, que va a producir la mayor permeabilidad vascular, broncoconstricción e hipersecreción de moco. Y la última, que es la teoría higienista, en la que dice que al bebé lo pongas en una burbuja de todos esos alergenos desencadenantes que puede haber. Pero ¿qué se ha visto? Que hay un retraso en la maduración del sistema
de maduración o inmunológico. Entonces, no va a favorecer y más bien va a favorecer a la aparición de enfermedades alérgicas y el asma. Entonces, esto sí les voy a preguntar cuál es la etiología del asma. Se estipula que el asma es fundamentalmente un proceso alérgico que depende tanto de factores genéticos como ambientales. Proceso alérgico que va a depender de factores genéticos y ambientales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces tenemos factores del huésped genéticos. Entonces hay genes, como pueden ver que igual una tuberculosis, por ejemplo, en una casa que conviven con el mismo papá o mamá que tiene tuberculosis, los mismos momentos, un niño presenta tuberculosis y el otro no, porque en todo hay genes que predisponen. En este caso del asma, hay genes que van a predisponer a la atopía. O sea, igual, dos hermanitos, dos gemelos en casa, puede ser que uno presente y el otro no. Genes que predisponen a la hiperactividad de la vía aérea. Otra es la obesidad y el sexo. Más adelante les voy a decir cómo va lo del sexo. Factores ambientales intradomiciliares tenemos los ácaros, animales domésticos, perro, gatos, ratones. Esto es lo que decía el alumno. Si tiene mascotas desde pequeño y nunca presentó procesos de obstrucción, puede ser, o que llegó una mascota nueva. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los ácaros, la caspa de los animales y el pelo, eso todo va a influir en lo que va inspirando o respirando para la vía aérea. ¿Ok? Extradomiciliarios, pólenes, hongos, levaduras. Infecciones predominantemente virales, sensibilizantes ocupacionales, por ejemplo, el humo del tabaco. Pasivo es el hijo, ¿no es cierto? Contaminación ambiental intra o extradomiciliario. Y vean en el último que algunos autores dicen que nada tiene que ver, es la dieta. Entonces, hay factores de riesgo que es el IPA. Ahorita les manifiesto y les voy a describir lo que es el IPA. Pero estos son los factores que de repente pueden ir grabando en su cabeza. Factores de riesgo. Comienzo del asma antes de los 2 años. Madre o familiar cercano con asma. Pruebas de alergia positiva para atopía y alteración de la función ventilatoria pulmonar persistente. Y aquí tienen el famoso IPA, Índice Predictor de Asma, por 2 autores, Carlos Castro Rodríguez y Gilbert. Al doctor Gilbert tuvimos la oportunidad de escucharlo, la Sociedad de Neumología acá quiso venir a conocer el Colca y le pedimos que nos haga una charla magistral a la Sociedad de Neumología de Arequipa, tanto de adultos como de niños. Entonces, vean ustedes lo que hemos dicho en la slide anterior. Esto es como el resumen. Vean ustedes criterios mayores y criterios menores. Entonces, vean historia del asma en algún padre, ambos, diagnóstico de dermatitis atópica en el niño, sensibilización alérgica o uno más. Luego tenemos los criterios menores, como son la rinitis alérgica diagnosticado por un médico, acá sensibilización alérgica al huevo, la leche, sibilancias no relacionadas con resfriados, ¿no es cierto? Y una eosinofilia periférica, en sangre periférica del 4%, más del 4%. Recuerden que eso no es específico, ¿ok? Pudiera ser que por parasitosis se tiene una eosinofilia más del 4%. Hay unas enfermedades que también se puede poner. Por eso les digo que no es específico. Muy bien. ¿Cuáles son los desencadenantes de asma? Responderán esto. Tienen para responder 2, 4, 6, 8, 9 cosas. Ya saben que a la cabeza, los desencadenantes, ¿ya? Factores de riesgo son una cosa, los desencadenantes de asma es totalmente diferente de los desencadenantes de crisis asmática, ¿ok? Siempre recuerden, el asma es como la diabetes. La descompensación de asma es la crisis asmática, que tiene desde definición y otras cosas. La descompensación de la diabetes es la acidosis diabética, ¿ok? Entonces, tenemos a la cabeza de desencadenantes. Infecciones respiratorias virales. Polvo en la habitación que acumule libros, papel, peluches, que van a, los animales también con pelo, ¿no? Que van a juntar los ácaros. En la calle, en el parque, los pólenes, el pasto. Decíamos muchas veces, a ver, voy a llamar a Kelly Colquehuanca, Brigitte Colquehuanca. Sí, doctora, presente. ¿Has ido alguna vez al parque donde hay gras, donde hay pasto? Sí, doctora. ¿Y has visto alguna vez si tiene flores? Sí, doctora. ¿Tiene? Sí Sí, tiene. hay. Ajá.
tiene. O sea, son pequeñitas sus flores, pero tiene. Entonces, cuando los niños se dan vueltitas ahí, salen al parque, la mamá los lleva, no sé, y se van a dar vueltas, ahí van a captarse el polen a su vía respiratoria y van a presentar crisis. Entonces la mamá dice, no, no ha comido nada, no ha llevado nada, no ha estado bien, que no sé qué. Pero si tú indagas, por ejemplo, eso no lo toman en cuenta los padres de familia. Caspa de animales, contaminantes intradomiciliares, el ejercicio, ¿ya? Ahí está el asma de ejercicio que le llamamos a veces. ¿Por qué? El niño está bien, de día, de noche, come lo que quiere y tiene mascota, no pasa nada. Pero cuando hace ejercicio empieza a toser. Ahí está el problema. Y hay que saberlo estudiar. Productos químicos, por ejemplo, los aerosoles. Recuerden mucho, un desodorante spray a un asmático no le conviene. Aire frío, los olores fuertes, por ejemplo, también. Los olores del piso, de una cera de piso, de la gasolina, pueden desatar una crisis. El aire frío, medicamentos también, ¿ok? Esto es para el examen de ENAM o de residencia. ¿Cuáles son los cambios estructurales en el asma? Si te piden 3, será hiperreactividad bronquial, broncoconstricción bronquial y edema bronquial. Si te piden 4, será hiperreactividad bronquial, broncoconstricción bronquial, edema bronquial y hipersecreción de moco. Así que ya tienen una pregunta asegurada. Esto es lo mismo que van a producir la obstrucción dísnea, la inflamación, infiltración de la mucosa, descamación de células. La hiperreactividad también produce descamación y lesión del epitelio, broncoconstricción, etc. Es simplemente qué pasa. Y esto es lo que decíamos, que el asma es una enfermedad reversible con o sin tratamiento. Pero ese con o sin tratamiento puede suceder esto hasta que va a llegar un momento en que ya simplemente el adulto con fibrosis es por culpa de no haber recibido un buen tratamiento de niño cuando era asmático. Entonces ustedes pueden ver que tantas crisis y tanto va a haber la inflamación, pero ya hay daño, ya no va a ser reversible. Hay daño de la mucosa, hay engrosamiento del epitelio, hay depósito de colágeno debajo e hipertrofia. Entonces aquí ya pueden ver el pulmón de un paciente mayor que tiene fibrosis pulmonar. Muchas veces se dice que la fibrosis pulmonar es una enfermedad típica de la raza blanca y no sé cuánto más, de los fumadores, pero nunca se ponen a pensar en esto. Las asmas mal curadas van a llevar de repente a una fibrosis pulmonar. ¿Cómo hago el diagnóstico? Ya hemos dicho que hay que tener mucho en cuenta los antecedentes, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que es una enfermedad hereditaria. Al igual que los personales, que el niño tenga rinitis alérgica, cuadros episódicos de disnea, sibilantes y tos espasmódica. Hay que ver cuándo los presenta, si solo los presenta de repente cuando tiene problemas virales, ¿no? Infecciones virales. La disnea post ejercicio, lo que les explicaba, y episodios bronquiales con o sin sibilancias descadenadas o agravadas por infecciones virales respiratorias. ¿Cuál es la sintomatología? Episodios recurrentes de sibilancias, tos nocturna, tos, sibilancias luego del ejercicio, opresión del pecho y resfríos que van al pecho. Es lo que muchas veces la mamá nos dice, que se queda esa tos más de 10 días, más de 15 días, que no puede terminar de esto. Cuando yo les pregunte cuáles son los signos o síntomas típicos del asma o característicos, las respuestas son estas 4 palabras: sibilancias, disnea, tos y opresión del tórax. ¿Cómo hago el diagnóstico? Nuevamente ya el resumen aquí, los antecedentes personales, familiares, los síntomas, prueba de función vital, prueba de función pulmonar, perdón, y a la cabeza va la espirometría. Pero si no tienes más, de repente en un hospital, la flujometría. Pero para dar un diagnóstico tienes que hacer la espirometría. La radiografía de tórax, el hemograma con eosinofilia, que no es específico, y las medidas de estatus alérgicos, la inmunoglobulina E, que no es específico. Y acá pueden tener también, si yo les digo, por favor, dime 4 características de una radiografía con asma. Entonces tú puedes poner horizontalización de las costillas, que pueden ver fácilmente allí, espacio intercostal agrandado, hiperclaridad de campos pulmonares, descenso del diafragma, aumento de la trama peribronquial, hiperinsuflación pulmonar, que muchas veces provoca herniación. Esto que ven acá, ¿qué quiere decir? Que el pulmón se está saliendo entre las 2 costillas. Eso se llama herniación pulmonar. Del diafragma hay 4: descenso, inversión, aplanamiento, que pueden ver. Y ya un poco más, la silueta cardíaca estrecha o en gotas. ¿Ok? Muy bien.
¿Cómo hago la clasificación de asma? De dos maneras, de acuerdo a la severidad y de acuerdo al control. Esto fue antes del 2006, pero si tú quieres, sigue en pie cuando tú quieres clasificar la severidad. Y esto apareció después del 2006 por el control. Entonces, de acuerdo a la severidad, ustedes tienen acá síntomas diurnos, nocturnos y función pulmonar. Ya pueden leer cuándo es intermitente, persistente, moderado y severo. También les puedo preguntar, no es difícil. No es difícil. Y acá tienen de acuerdo al control. Te puedo preguntar, ¿qué califica en el parcialmente controlado? Que tenga síntomas diurnos más de 2 veces por semana, no hay alguna limitación a la actividad, hay algunos síntomas nocturnos que despiertan al paciente, necesidad de rescate, de medicamento de rescate más de 2 veces por semana, o sea, del salbutamol. Función pulmonar, el tifeno que le decimos nosotros, el pico expiratorio forzado más el volumen expiratorio en el primer segundo, le llamamos tifeno, menos del 80% del valor predictivo. Exacerbaciones, 1 o más al año, ese es parcialmente controlado. Y no controlado, 3 o más características de las otras, de parcialmente controlada en cualquier semana, una vez a la semana. ¿Ok? Y este es el diagnóstico diferencial que pueden ustedes ver, porque un anillo vascular en un neonato no es asma. Si tiene displasia broncopulmonar en un niño que nació prematuro, hizo membrana hialina y después displasia broncopulmonar, va a quedar como una secuela inmediata y posterior, hiperreactividad bronquial o sibilancias persistentes, ¿ok? La laringotraqueomalacia puede presentar, pero más presenta un estridor inspiratorio, ¿ok? Bueno, ahí tienen algunos más de diagnóstico diferencial. ¿Cómo hago el tratamiento? Me voy a basar en 4 pilares: la educación, el control ambiental y la función pulmonar. ¿Qué tengo que evaluar ello? Justamente para ver si hay control o no. Y recién hablo del tratamiento farmacológico. Bueno, la educación es, bueno, a los padres, a los niños. El control ambiental, que ustedes pueden ya saber qué se les dice. Objetivos del tratamiento, que no mantener una función pulmonar normal, mantener una actividad normal, evitar las visitas a urgencias. Y aquí tenemos el tratamiento farmacológico. Broncodilatadores tenemos beta-2 adrenérgicos, anticolinérgico, metilxantinas. Antiinflamatorios tenemos coromonas, antileucotrienos y corticoides tópicos. Ustedes están viendo cuáles son de ellos, de estos dos clasificaciones, cuál usamos más. Y acá tienen fármacos antiasmáticos en pediatría, broncodilatadores como el salbutamol, la terbutaline no la tenemos en Perú. Agonistas beta-2 de acción prolongada como el salmeterol y el formatelol, y anticolinérgicos, el bromuro de hipatropio. Corticoides inhalados tienen una serie acá, orales, si ustedes conocen primero la prednisona, de repente usan alguno de ustedes inhaladores, y corticoides inhalados como tenemos la budesonida, la fluticasona. La beclometasona también podría estar aquí, pero no se usa tanto porque se necesita dosis mayores. Entonces, ustedes saben que el asma es movible el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Si está intermitente o estaba intermitente, dejó su tratamiento intermitente, de repente pasó a persistente, leve, moderado o severo. Si va mejorando, yo tengo que ir igual el tratamiento, voy subiendo y voy bajando. Y acá me gusta más, me parece, aquí, que pueden ver ustedes de 6 a 11 años. A ver, no sé, no traje el otro. Ya es, antes se usaba solamente en la casilla celeste el salbutamol solo. Cuando tú diagnosticabas asma, antes dabas salbutamol puro en inhalador, ya no existe, o sea, existe en jarabe, pero no usamos en jarabe, ¿ok? Ya, entonces, ahora no se sabe cuando el niño debuta con una crisis asmática y puede ir a la muerte. Entonces, cuando tú diagnosticas asma, ya no das solo beta-2 agonista, el salbutamol o SABA, sino vas a dar un corticoide de dosis baja. Muchas veces se dice, antes de subir la dosis, vas a dar un LABA. ¿Ok? Aquí das el corticoide, dosis media, y aquí das un LABA o la dosis media de corticoide. ¿Por qué el LABA? Beta-2 de acción prolongada.
justamente para que no nos suceda. Y así se va subiendo hasta acá, de repente dar corticoides orales, ¿ok? Muy bien. Acá, dosis equivalentes tenemos de dosis baja, media y dosis alta. Eso porque los padres tienen mucha preocupación cuando damos corticoides inhalados, dicen que no van a crecer. Todos los estudios, y deben saber que hay estudios muy avanzados en Estados Unidos sobre el uso de corticoides inhalados. Entonces, ese niño que parece que es chiquito, va a llegar vamos a decir, a los 20 años con una talla igual que si nunca hubiera recibido un inhalador. ¿Ya? Entonces, siempre se trata de no llegar a veces a esta dosis alta diaria. Tratamos de no llegar. Pero si se llega, tendría que ser seguido más de 1500, más de 1000 de corticoide inhalado para hablar de estos problemas de que haya, porque no vamos a decir que el corticoide inhalado no se absorbe, pero nunca jamás como un corticoide dado a la boca, bioral, o endovenoso, o intramuscular. Estos corticoides inhalados no se van a absorber de esa manera, ¿ok? Y acá tienen un algoritmo de ello, ¿sí? Pueden leerlo. Y voy a entrar para terminar en crisis asmática. Vean ustedes, ¿cómo defino crisis asmática? Episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de dificultad respiratoria, tos y sibilancias y la opresión torácica, con o disminución del flujo expiratorio. Estos son los desencadenantes de crisis asmática, que es muy diferente a los desencadenantes de asma. Abandono de la medicación habitual, es decir, que se ha estado dando, se aburrió y ya no quieren seguir con el inhalador y lo dejaron. Errores en la administración, por ejemplo, que no retiran la tapa, ¿no? Entonces, que no retiran la tapa y así se hacen las inhalaciones, no van a hacer. Que no se agite antes de usar, se debe agitar el inhalador antes de usar, ¿ok? Infecciones frecuentes del árbol bronquial por los virus. Exposición consciente o no a alergenos. Por ejemplo, tenía un niño, y es un niño grandecito, que incluso llega a hospitalizarse cada vez que le da crisis. Y la mamá te dice, estaba perfecto, no tenía ni tos. Se ha ido donde una tía a visitar y se fue a visitar a los cuyes. Basta y sobra y hizo crisis, que lo lleva al hospital. Fármacos, no se olviden, fármacos. Aquí tienen los desencadenantes en forma resumida, que también puede ir para el examen. ¿Cuáles son los desencadenantes? Las infecciones virales, olores fuertes, cambios bruscos de temperatura, esfuerzo, estrés, nerviosismo, alteraciones de la digestión, reflujo gastroesofágico. Y bueno, esto es en cuanto a la fisiopatología. Luego del espasmo del músculo liso, hay un componente inflamatorio reversible con beta 2. Cuando ya va avanzando, va a haber hipoxemia, pero puede ser todavía el CO2 disminuido normal. Y cuando avanza la crisis, va a haber disminución del volumen corriente, puede producirse hipoventilación y va a haber aún hipoxemia, ácido respiratorio y finalmente va a haber acidosis mixta porque ya va a haber hipercamia. Esto es lo que más nos asusta en un niño con crisis asmática para que entre a tubo, la hipercapnia. ¿Ok? Un poco de la fisiopatología y la clasificación leve, moderada y severa, que acá la tienen. Hay varios cuadros que pueden buscar por allí, pero vean, leve, moderada, severa. ¿Qué califica? Frecuencia respiratoria, disnea, tiraje, estertores, murmullo vesicular, lenguaje. ¿Ya? ¿Qué más? Uso de músculos accesorios, piel y mucosas, si hay cianosis, el sensorio, el pulso paradojal, la saturación de oxígeno que pueden ver y la presión arterial de PCO2. Y este es el PIS que le llamamos de la Today, que califica, ¿no?, las sibilancias, la frecuencia respiratoria, el radio que hay en inspiración y expiración, el uso de músculos accesorios y la saturación de oxígeno. Yo puedo hacerles un caso clínico y les voy a pedir cuánto tiene el score en este caso. Y deben hacer con este cuadrito. Bueno, los exámenes de laboratorio en realidad no se hacen de cajón. Yo tomaría radios X de toros, o sí se debe tomar, que son, para ver si hay o no hay complicaciones como una atelectasia o un neumotórax. ¿Ok?
para que el hemograma esté muy abajito con bastantes desfase agudo para ver si es que está o no complicado con una neumonía bacteriana. Y el agua está de más decir. Ahí tienen una crisis de una radiografía de tórax de un muchacho ya más grande, un adolescente. Ven ustedes la hiperlucidez, o sea, lo negro que están los pulmones. Todas las características que les he explicado más adelante. Y miren el aire acumulado retroesternal. Y el triángulo que debe haber también está bastante intenso. Y el corazón en forma de gota que también se le ve acá aplastadito. Solo para que ustedes diferencien lo que es una inhalación con MDI, con un inhalador, y lo que es una nebulización, que en un vasito o en el equipo se pone el tratamiento y en forma de vapor ayuda. La técnica de inhalación y las fases del tratamiento de la crisis asmática. Oxigenoterapia, beta-2 agonistas, corticoides sistémico de segunda línea. Se puede usar anticolinérgicos inhalados o nebulizados, teofilina, sulfato de magnesio. Y en tercera línea, la ventilación asistida. ¿Cuáles son los objetivos? Reversión de la obstrucción del flujo aéreo, alivio de los síntomas, corrección de la hipoxemia, normalización de la función pulmonar. En otros países como Estados Unidos, cada niño enfermo tiene su flujómetro. Antes traía Incafarma, costaba 25 soles nada más un flujómetro. Y ahí tienen un semáforo, o sea, es el basal del niño, hasta dónde puede llegar. Si, bueno, está obstruido un poco, será verde. Si está obstruido más, está en amarillo. Y si ya está en rojo, está muy obstruido, tiene que llevarlo a una emergencia. ¿Ok? ¿Qué harás en la sala de emergencia? Oxígeno, beta-2 agonismos, corticoides, puede ser vía oral, endovenoso, intramuscular, de acuerdo, y evaluar cada hora. Y aquí tienen los resultados, que es de crisis leve, crisis moderada y severa. ¿Qué voy a hacer en una crisis leve? Inhalaciones con 2 a 4 PAF en cámara, cada 20 minutos por 3 tandas. Ustedes, para ir al serum, deben llevarse una aerocámara y un inhalador. Un inhalador de salbutamol en cualquier hospital del MINSA cuesta 4 soles. Y esta aerocámara cuesta 15 soles, que pueden llevar y salvar vidas. Si es que también pueden agenciarse de comprar un nebulizador. Van a salvar vidas. Voy a valorar si le doy corticoides orales o no. Reevalúo, si responde, va a su casa y con mucha información a los padres de cómo tiene que ir viendo el niño. Crisis moderada. Entonces, beta-2 agonistas inhalado, ahí voy a hacer de 6 a 8 pulsaciones cada 20 minutos por 3 veces. También puede ser beta-2 agonistas o sea, MDI o nebulizado. Y aquí tienen la dosis. El bromuro de hipatropio, aquí ya sí voy a dar, ¿está bien? En crisis moderadas. Pero también dice nebulizado, porque en otros países hay para nebulizar, al igual que hay los corticoides, como la budesonida, por ejemplo, en Argentina hay en forma de líquido para nebulizar. Oxígeno y reevaluar. Va mejor a su casa con tratamiento, ahí sí voy a dar corticoides orales. No responde, entonces una crisis severa. Oxígeno para que sature bien, más allá de 92. Los beta-2 agonistas voy a dar 8 a 10 pulsaciones en cámara cada 20 minutos por 3 veces. Puede ser inhalado o nebulizado, más el bromuro de hipatropio, más corticoides orales. Vean ustedes que acá también dice corticoides orales. Y la literatura dice que no hay diferencia, pero se demora más. Por eso es que muchas veces nos van a ver ustedes en el hospital, en los moderados severos, usar corticoide endovenoso. Porque si no te da, tienes que usar el sulfato de magnesio. Bueno, esto es lo mismo que ya les presenté. Estoy regresando, sí. Bueno, aquí con el PIS que le llamamos sí, menos de 7, ¿no? Lo que hemos repetido. De 7 a 11 ya van a entrar los corticoides sistémicos sí o sí con dosis generalmente máximas. Si hay deterioro clínico, el sulfato de magnesio, como pueden ver. Si es grave, oxígeno beta-2, como hemos mencionado. Podemos ya usar metilprednisolona o hidrocortisona endovenoso y sulfato de magnesio. ¿Ok? Y ahora voy a terminar con un caso clínico. Están atentos porque voy a llamar. Es una niña adolescente de 14 años de edad con tiempo de enfermedad de 4 días. Tiene tos, dificultad respiratoria, dolor precordial y dolor en el cuello. La madre es una mamá que es técnica de enfermería de la edad naproxeno. Va
a la técnica, o sea, acude a la médico de ahí, de ese centro de salud, y le indica dexametasona intramuscular, pero no hay mejoría. ¿Cuáles son los antecedentes de esta niña? Hospitalizada 4 años por neumonía, a los 4 años, perdón, por neumonía. Hay resfríos 8 veces por año. Y siempre va a esta misma doctora y le da penicilina más dexametasona intramuscular por 3 días y dice, queda la tos, la flema, pero poco a poco va pasando. ¿En cuánto pasa? 1 mes, 2 meses, así, y vuelve a caer. Tiene un hermano con asma y rinitis. ¿Qué encontraba? El examen físico, una frecuencia cardíaca de 98, una respiratoria de 26, una saturación de oxígeno 88, temperatura de 36,8. Estaba deshidratada leve, orofaringe congestiva, el tórax con tirajes 3 paquetes, se palpa crépitos en cuello, los pulmones, el murmullo pasa disminuido y roncantes y sibilantes en ambos campos pulmonares. El AGA, pueden ver ahí, el PAFI 205 al ingreso y después de tratamiento tiene 347. A ver, vamos a buscar a alguien del grupo 7. Vamos al grupo 6. No, no enseña. Aliles, Alexandra. Sí, doctora. Yo te pregunto porque ya hemos trabajado bastante con lo que es insuficiencia respiratoria. ¿Sería aguda o crónica? En este caso, pues vemos que podría ser aguda porque el tiempo de enfermedad son 4 días. Es aguda, no podría ser. Es aguda. ¿Y cómo calificas la insuficiencia respiratoria? Aguda o crónica. Hemos dicho aguda, ya. ¿De qué tipo? Liles, En ¿estás? este caso sería hipoxémica, doctora, tipo 1, Así es, hipoxémica. ¿Porque está saturando cuánto? 88. Muy bien. Ahora, y de acuerdo al PAFI, la primera evaluación, ¿qué sería? Bueno, ustedes, entre 200 y 300 era una insuficiencia moderada. Ok. Eh, Moderada. Muy bien. Pero ya se acercaría a qué. ¿Cuándo es grave? Menor de 200. Muy bien. Pero ya estamos al borde, ¿no es cierto? Sí, doctora. O sea, tendríamos que llamarle, a ver, repite todo el diagnóstico. Insuficiencia respiratoria Es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o y hipoxémica, hipoxémica también. Y pues, graves a severa, ¿no es cierto? Tendríamos que ujú, decir ahí, grave a severa por la cantidad del PAFI. Esta es la placa. A ver, voy a llamar del grupo 7 a Elías Román. Elías Sí, Román, doctora. por favor, descríbeme qué ves en la placa. Sí, doctora. Veo radiolucidez. Muy bien, los pulmones están más negros que lo normal. Lo que te llame la atención, 2, 3 cosas nada más te pido. No te digo que hagas todo. ¿Qué más? ¿Qué más? em, Se nota radiopacos. Los, Las bases. ¿Qué edad las tiene tu niña? bases. ¿Qué edad tiene? 14 años. ¿Qué piensas que es eso? ¿Por qué se ve así?
Em, Sofía Tapia, del grupo 8. ¿Aló? Sí, un poquito más fuerte tu volumen, por favor. Doctora, ¿ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Por qué se ve radiopaca las dos bases? ¿Por qué piensas? Doctora, quizás puede ser como es como en 2D, pueden ser las mamas. Muy bien, muy bien. Generalmente, Elías es una niña de 14 años. Ahora, yo te pregunto, Sofía, la placa que ves, ¿es flaquita, es gordita? ¿O regular? ¿Qué te parece? Ahí Mm, se ve, por el tejido celular subcutáneo. sí, sí, doctora. Tiene razón, más o menos se ve porque se vuelve más radiopaco. Yo diría que parece un poquito gordita. Así es, porque se ve el panículo adiposo, todo. No era gordita, gordita en realidad, era, pero bastante llenita y sí tenía el busto, digamos, que se notaba. Entonces, cuando es llenita y ahí la placa definitivamente va a salir con la presencia de las mamas, entonces se ve así. Pero sí hay patología, Sofía. ¿Tú podrías ver en qué lado hay patología? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿O qué diagnóstico tendría? ¿Me podrías dar si es que la niña, ya hemos dicho que el primer diagnóstico lo ha dicho Lilis, que está muy bien? ¿Cuál sería el siguiente diagnóstico? ¿Algo más que te llame la atención de la placa? Del Mm, grupo 9 vamos a llamar a Eduardo Villanueva. ¿Está o no está? Sí, sí estoy, doctora. Presente. Ya. ¿Qué te llamaría más de la atención de la placa? Porque yo ya les he mencionado ahorita las características en una placa, ¿no es cierto? ¿Qué más podrías decir de la placa? Mm, ¿Vale? hay trauma peribronquial, doctora. Trauma peribronquial. ¿Por qué? Trama Ah, peribronquial. ya. Ahora sí, trama sí. Se llama refuerzo de la trama broncovascular bilateral, que es en los cilios. O sea, todo esto que está grueso, se ven un poco el trayecto de los bronquios que están con flema. ¿Qué más? ¿Cómo están los espacios intercostales? ¿Cómo están las costillas? Pues lo más fácil. Doctor, Del ¿habría grupo, un aumento o una aumento de que. horizontalización, Muy bien, muy bien. Termina de decir. horizontalización de los arcos costales, Muy bien. Ya. ¿Y un aumento de qué? de los espacios retroesternales? Listo. Recuerden que es de 14 años. Cuando el niño es más pequeñito, es más fácil que se hable. Claudia Aroni, ¿estás o no estás? Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Qué te parece la forma del tórax? Normalmente es un triángulo. Cada pulmoncito es un triángulo y la suma de los dos, el tórax, es más o menos en triángulo. Más agudo arriba y más ancho abajo. ¿Qué te parece? Sí, doctora. En este caso está eh, como más cuadrado, como un tórax en Como un tonel, rectángulo, tal ¿no? vez. Ajá. Ya, ¿y cómo se llama eso? Muy bien. Incluso arriba creo que está más ancho que la base. Los pulmones ya no da más, están que se quieren salir del tórax, están atrapando aire, están de mayor volumen. Hiperinsuflación se llama eso. No llega a tener herniación pulmonar porque es una niña de 14. ¿Cómo se llama? Tórax acampanado o tórax en campana, se llama así. ¿Ok? No te olvides, Claudia, te van a tomar examen en la residencia de esto. Sí, doctora. Alguien le voy a poner 20 en el taller si es que me dicen qué más observan. Algo muy importante. No sé si lo ven, pero esto es un broncograma aéreo. Miren acá. No tiene la opacidad normal que debiera tener. Debe tener un colorcito así plomo, como aquí está, tenue, como esto. Y no termina de estar, solo está hasta acá.
Pero a pesar de eso, ahí se ve un broncograma aéreo, aquí. Esto que les estoy enseñando. Quizás un poquito más si nos vamos un poquito más adentro, pero aquí tiene. Ya, a ver, ¿quién intervenga nada más? Me dice yo, doctora, y me diga qué es lo que ven. Doctora, ¿puede verse quizás un neumomediastino? ¿Quién es? ¿Quién Ah, está respondiendo? Carla Salinas, doctora. Carla Salinas. ¿De qué grupo, por favor? Doctora, es el último grupo de la 15. sección B. El 15. Ya, describe dónde Sí. ves, por favor. Describe dónde ves. Ya, doctora. Doctora, ¿me escucha bien o...? Sí, sí te escucho bien. Ya, ¿Cuál es tu doctora. nombre completo? ¿Cuál es tu nombre completo? Carla Rocío Salinas Cuadros. Del grupo 15. ¿Estás en el grupo 15? Doctora, está en el grupo 3. Ah, ya. En el grupo 3. Ya, un punto menos, Carla, porque no sabes en qué grupo estás del taller. Estamos con taller hoy día, ya hemos dicho ya. Ya, a ver, describe, neumomediastino. En el lado izquierdo, Ya, en la parte inferior o basal, muy bien. ahí parece que hay como que no se termina de delimitar una línea. Esta línea, y- esta, Ajá, ya, ajá. pero cuando es neumomediastino realmente tendría que ir todo el corazón, ¿ah? Por si acaso. No veo en sí el neumomediastino, porque tendría que ser sí, una línea negra, pero lo demás de acá se ve como más tenue. Y si yo comparo, digamos, esto está ancho, miras, aquí hay blanco o densidad radiopaco y luego acá, ¿no es cierto? Pero este es ancho. Generalmente se ve una línea así como esta. O sea, sí tienes razón, o recién se estaba formando, no lo sabemos, pero sí esto podría pasar como esto. Pero más importante es lo siguiente. Si ustedes siguen acá hay escape de aire. Estas líneas oscuras que no solo se queda en el pulmón, sino sale del tórax, de la parte blanda. Miren las partes blandas aquí. Lamentablemente ¿qué se llama? A ver, voy a apretar, no, perdone. A ver, voy a tratar no, pero no se mira, realmente no se mira, siempre he querido, pero no se mira. Sale hacia afuera. A ver, voy a escapar. Dejé de compartir, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. No se preocupe. Ya estoy por terminar esto y entramos al estado asmático. Ya, ahora sí ven. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, miran, ahora sí se mira, creo, mejor estas líneas negras. ¿Observan cómo sale? Tienen que darse cuenta, pero no les exijo, pero miren, esto no es normal. Estas líneas negras que está en el tejido celular subcutáneo no es normal. Y luego viene acá y miren, todo esto es enfisema subcutáneo. Esa es una complicación de la crisis asmática. Nosotros le encontramos a la niña, estaba yo y diagnosticamos una complicación. Hay escape de aire, pero no te puedo decir, Carla, de todas maneras hay. Tienes tu razón de decir que aquí hay una línea que se está perfilando, sí. Puede ser que recién se está formando, porque ustedes pueden tener escape de aire y haber enfisema subcutáneo, ¿está bien? Enfisema subcutáneo sin que haya neumomediastino. El neumomediastino es una línea negra que se va a ir alrededor de todo el corazón, ¿ya? Pero no se nota acá nítidamente. Esta rayita sí, esto sería y esto de aquí. Pero lo más saltante es estas líneas negras que salen al tejido celular subcutáneo y acá un poquitito. A veces cuando es gordita se puede ver por acá así esta línea, pues no les puedo decir yo que eso no es. No me acuerdo si tenía ahí, pero sí tenía en el cuello. ¿Ya? Miren la lateral. Esta niña era así gruesita, como decimos, pero era planita. No sé por qué, del tórax era planita. Esto es acúmulo de aire. No es neumotórax, es acúmulo de aire retrocardíaco. Y acá están un poco las líneas que se ve del neumomediastino.
Voy a llamar del grupo 14 a Stephanie, no, más varones, no encuentro varones. Alejandro Medina. ¿Está o no está? Doctora, me parece que llama a Daniel Medina Neira, ¿verdad? A ver. Sí, Ah, ya, sí, sí, sí. doctora. Se comunicó conmigo por privado al iniciar la clase y me dice que ahorita está en el hospital, o bueno, en la clínica, porque ayer tuvo un accidente. Pensaba enviarle todos sus documentos al finalizar la clase Ah, ya, para ver si lo justifica. Ujú. ya, ok. Sí, yo soy la única que justifico y les devuelvo de acuerdo a eso. Y quedamos de esa niña que no. ¿Quién eres, Maricielo o Luisa? Maricielo, doctora. Ya. No sé, me hablas por interno de la otra niña, pero más tardecita, a partir de las 6, por favor. Conversamos. Ya, ya, doctora. Listo. Ya. Entonces, todo eso hay que revisar. Miren, aquí ya el pulmón o el tórax está menos, ¿no es cierto? Está menos, con menos características de la hiperinsuflación y todo lo demás. Fue mejorando rápidamente. Y los agravantes de la crisis asmática siempre tienen que ver o revisar si el niño tiene rinitis, sinusitis, hay que tratarlo. Basta con una placa que ustedes puedan ver. Miren acá donde está la flecha hay un nivel hidroaéreo. Entonces, tratas tú, que es 15 días del tratamiento con antibióticos y vas a curar. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, mientras voy subiendo a la siguiente clase porque se nos está haciendo tarde? Ok. ¿Se mira, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, A partir de hoy día, les digo, les ruego, no falten. Van a aprender harto porque ya esta es la maratón de neumología pediátrica. Con eso siempre acabo. ¿Ok? Bueno, en lo que refiere a las clases conmigo. Y entonces vamos a hablar del estado asmático. ¿Qué es el estado asmático? Vamos a decir que es lo más grave de la crisis asmática. ¿Qué quiere decir? Estatus convulsivo, estatus asmático. Quiere decir que a pesar que tú das el tratamiento, no tienes respuesta de mejoría. Asústate porque lamentablemente puedes terminar intubando al paciente. ¿Cómo la defino? Es asma aguda, severa, intratable, o un episodio de obstrucción aguda y grave de la vía aérea inferior que no responde adecuadamente al tratamiento convencional. Lo pongo así porque algunas veces me reclaman en cuanto a la definición. Ya cualquier estatus es algo que no responde al tratamiento convencional, ¿ok? Entonces, tengo que hacer una anamnesis dirigida. Lógicamente, por decirles así, voy a empezar con el tratamiento. Tú lo escuchas, preguntas, usa inhaladores, está que no puede, va a estar casi siempre con insuficiencia respiratoria y lógicamente tienes que actuar. Pero en la anamnesis, como decía su compañero, si tiene igual SOBA, voy a preguntar. Igual usted está en un estado asmático. ¿Qué quiere decir? Que es un asmático, que ya ha tenido antes de repente crisis y tiene su clasificación para decir estatus. No a cualquier niño con crisis asmática grave le vas a llamar estatus. Hay que preguntar el inicio, frecuencia y gravedad, frecuencia de broncodilatadoras, o sea, el uso de salbutamol, alergias a medicamentos, desencadenantes, antecedentes que sea hospitalizado. Y en la evaluación clínica explorarás, o sea, harás un buen examen físico, la pulsioximetría y la función pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos historia de exacerbaciones agudas, antecedentes de intubación por asma, admisión en UCI por crisis asmática, 3 o más visitas de emergencia al año. Esto es lo que más nos traen los niños. 2 o más hospitalizaciones al año. 1 o 2 fracasos agonistas inhalados en el mes. Uso reciente de corticoides sistémicos, crisis grave o de inicio brusco y problemas psicosociales. Entonces, simplemente les vuelvo a repetir ya con su figurita para que se graben. Crisis frecuente o repetidas más de 3 visitas a emergencia. 2 o más ingresos el año anterior a UCI, con o sin ventilación asistida. Excesivo tratamiento diario o no tiene buena respuesta al tratamiento. Paciente que no reconocen la gravedad de sus síntomas. ¿No es cierto? El papá está fumando, o sea, no le importa. No entiende que eso le va a dañar al niño y puede hacerlo entrar en un estatus asmático. Pacientes que no cumplen el tratamiento y hay personas, familiares, ustedes mismos, a ver, pregúntense, hay niños, ese niño siempre tiene tos. No. Ese primito siempre tiene tos. No. Un niño normal no tiene tos. Una persona normal no tiene que tener tos nunca. Nunca.
tiene alergia, tiene rinitis, trátala. Trátense ustedes también. Hay algunos que paran tosiendo también. Los voy a llevar a la que sea una espirometría. La clínica va a ser instalación rápida y progresiva, después de unos días o varias. Sibilancias, puede faltar cuando estamos severamente comprometidos. Eso me olvidé decirles cuando estábamos en crisis asmática. Pero les digo ahora, vamos a transportarnos a la clase de crisis asmática. Ahí tienen la clasificación y la van a leer. Pero en cuanto a sibilancias es así, miren, menos grave es que las sibilancias sean expiratorias. Cuando avanza la gravedad van a ser sibilancias expiratorias e inspiratorias. Y cuando es más grave va a pasar lo que es el tórax silente. Por eso acá les digo, cuando estamos en estatus puede no estar. Muchas veces la mamá llega a la emergencia y dice, he estado en la, ¿qué se llama? Vamos a hacer de cuenta un ejemplo, con el médico serum de José Luis Bustamante y Rivero, que es Clarita Vega. Estoy haciendo una suposición. Y me ha dicho, doctora, que me vaya a mi casa, que siga con el salbutamol, porque no escucha sibilantes y no está grave. Entonces llegan al hospital, que casi que estamos por intubar. ¿Qué debíamos hacer con Clarita? Perdonen un ratito, por favor. Aló. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, chao. Muy bien. Y por eso les dice que las sibilancias en estatus pueden no estar y llamar el tórax silente, que le llamamos. Que hay en la clínica uso exacerbado de los músculos accesorios, o sea, el tiraje, la taquimia, falta de aliento, cianosis, que puede ser severa, enfisema subcutáneo, como el caso que les he descrito, pulso paradójico, fase expiratorio prolongada, es decir, que dure más la expiración, como les decía, taquicardia, compromiso sensorio. Cuando tengan compromiso sensorio estamos out, porque el CO2 debe estar elevadísimo y una respiración laboriosa. Entonces, aquí tienen las características clínicas del estado asmático. Esto es para el examen. La disnea que va a haber en reposo. Lenguaje solo habla algunas palabras, no puede pronunciar frases. La frecuencia respiratoria va a estar muy aumentada o polimnia. Frecuencia cardíaca, va a haber taquicardia. Pulso para alojar mayor de 15 milímetros de mercurio. El O2 puede estar en 60, el CO2 ya en 45, la saturación menor de 90. Músculos accesorios o tirajes va a estar intenso y el paciente puede estar omnibulado o agitado. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con los gases arteriales, que podemos encontrar hipoxemia, acidosis, hipercapnia. ¿Ok? Electrolitos, que siempre es bueno ver el hemograma solo para ver si hay alguna complicación. Y las pruebas de función pulmonar, pero entenderán que no lo vamos a hacer muchas veces en emergencia. Tenemos que tratar de estabilizar al paciente para poder hacerlo. ¿Cuáles son o posibles complicaciones? Por ejemplo, acá pueden ver un neumotórax que aparece aquí y se ha ido todavía hacia abajo y hay una hepatización del pulmón en la figura. Neumotórax, procesos infecciosos sobreagregados, enfermedad paraquimatosa, o sea, esto es una neumonía, ¿no es cierto? O un neumomediastino. La radiografía está toda la descripción de lo que les he dicho anteriormente y lógicamente va a ser más exagerado. ¿Ok? Otros exámenes, glicemia, porque no se van a alimentar estos niños por estar en crisis, nadie va a querer comer, ¿no? La creatinina, electrocardiograma. Entonces voy a tener la clasificación de estatus según la edad, menores de 2 años y más de 2 años, según la clínica y estado funcional, ¿no es cierto? Y según la gasometría. ¿Ok? Entonces, esta es la clasificación para menores de 2 años. Ahí pueden ver la frecuencia respiratoria en menores de 6 meses y en mayores de 6 meses, sibilancias, retracciones o tiraje y la saturometría. Ahí pueden ver lo más grave, ¿no es cierto? Y aquí tienen de mayores de 2 años. Mide lo mismo, sibilancias, uso de musculatura, compromiso de conciencia, taquimia y flujometría. Severa, ahí pueden ver. Entonces, según la clínica de estado funcional,
voy a ver la gasometría. Y esta es la valoración clínica del estatus asmático. Leve, moderado, severo, grave y muy severo. ¿Ok? Un poco las características que han visto. Vean bien esto, les puedo tomar como un caso clínico, por favor. Ustedes tendrán que clasificar al estatus asmático en moderado, grave, qué sé yo. ¿Ok? La saturación que tiene de oxígeno que tiene que estar monitoreada. ¿Está bien? Y según la saturación, leve es mayor de 95, moderada entre 91 y 95, grave menos de 91. Esto es de acuerdo a la flujometría. ¿Ok? Flujometría es con este y la espirometría con el aparatito que es más complejo. Valor funcional del estado asmático. Puedo no tomarles examen de esto, que es un poquito ya resultados de la espirometría. No voy a exigirles. ¿Ya? Valoración gasométrica. Ahí pueden ver en leve, moderado cómo estaría. ¿Ok? Y el tratamiento. Corregir rápidamente la hipoxemia, revertir la obstrucción bronquial y disminuir la probabilidad de recurrencia. Esos son los objetivos del tratamiento. ¿Qué voy a hacer? Dar oxígeno, beta 2 de acción corta y corticoides. O sea, ustedes van a decir, se parece, sí, pero en cantidades industriales y más rápido. Voy a actuar más rápido. ¿Por qué no quiero intubar al paciente? El tratamiento temprano es vital. Por eso siempre a los padres de un niño asmático se dice, si tiene crisis, usted tiene que ya estar actuando en la casa. ¿Qué va a hacer? Dar beta 2, 3, 4 PAP cada 10 minutos hasta que llegue al hospital. Y esto es, por favor, lo que actualmente estamos dando en un tratamiento para estado asmático. La reanimación o el ABC, oxígeno, beta 2 agonistas, esteroides, beta 2 agonistas más anticolinérgico, que puede ya ser nebulizado, qué sé yo, sulfato de magnesio, gases anestésicos, ventilación mecánica, helio, aminofilina, en algunos casos ya casi no se usa, adrenalina subcutánea, furosemida, bicarbonato de sodio, esto es ya en otros. Ahí ven el oxígeno por cada binasal, ¿no? De acuerdo a la saturación. No se preocupen, solo tiene que tener más de 2 litros, o perdón, lo que quieran poner para saturar más de 92%. Ese es el objetivo. Acá tienen un poco de dosis. Bromuro de hipatropio. Siempre trae el bromuro de hipatropio, el inhalador 20 microgramos, ¿no? Acá dice, puedes dar de 20 a 80, o sea, 4 PAP seguidos cada 10 minutos. ¿Ok? Ahí tienen las dosis de hidrocortisona, de metilprednisolone, de dexametasona, la aminofilina, la adrenalina y el sulfato de magnesio que sí estamos usando más seguido. O sea, después del corticoide endovenoso, no hay respuesta, usamos el sulfato de magnesio endovenoso. Ahí están las dosis. El ELIX que está en estudio ya para después, ventilación no invasiva, que se puede hacer la máscara facial y criterios de ingreso a UCI que sí puedo tomarles en el examen. Antecedente de crisis repetidas, pulso paradojal mayor de 15, alteración del estado de conciencia, trabajo respiratorio grande o muy grave, parada cardiorrespiratorio, CO2 mayor de 40 en presencia de disneas y sibilancias y el oxígeno más de presión arterial más de 60, acidosis metabólica, alteraciones electrocardiogramas. Y estas son indicaciones de ventilación mecánica absolutas y relativas. ¿Ok? Lo leen, ventilación mecánica en qué casos, y creo que nada más. ¿Ok? Criterios de alta, diagnóstico diferencial. Muy bien. Lo acabo rápido porque esto no es tan importante. Sí, el tratamiento como les he enseñado. ¿Ya? Y me voy yendo para que Nicole, por favor, comparta el video. Entonces, chicos, el video. Luisa, por favor, si no te mandaba hasta las 7 de la noche, me haces recordar para enviarte las presentaciones. Sí, doctor. Ya. Nicole, empecemos, por favor. Ya, chicos, estén atentos. Se va a ir pasando el video que han preparado sus compañeros encargados del taller. ¿Ya? Espera un ratito, por favor, Nicole. Ese no es el primer video, creo. Nicole. Sí, doctora. Tienen que Lo que estar. pasa, Sí, dime. Dime.
Sí, doctora, lo que pasa es de que yo lo descargué y lo tengo todo junto, entonces no va a ser por partes, doctora. Ah, ya, perfecto, está bien, me parece bien. Ya, entonces chicos, por favor, estén atentos. Ahorita ya yo puedo empezar a llamar, ¿ok? Aquí entramos ya en parte del taller, que es una nota aparte de las prácticas y del examen teórico práctico que puedan tener en cada grupo de prácticas con su profesor. Empecemos, Nicole, por favor. Allá, ahí nomás, quédate un ratito. Iba a hacer una explicación general. Entonces, hay muchos motivos por los cuales el paciente pueda estar en RCP. Ustedes con sus monitores van a ir practicando casos clínicos. Cada uno tiene que tener un caso diferente en el grupo. O sea, del 1 al 10, por ejemplo, el grupo 15 hay 8 personas. Natalie Valeria tiene que tener un caso clínico diferente a Liseda, Guillermo, a Jocelyn, Stephanie, Ana Sofía, etc. ¿Ok? Cada uno. Invéntense, simplemente es un ejemplo, les están dando ahí, con sus monitores van a hacer. De tal manera que el paciente no tiene respiración ni tiene pulso. Entonces se declara en parada cardíaca, que ese va a ser el RCP. ¿Qué significa la resucitación cardiopulmonar? Consta de 3 letras, A, C, A, B. ¿Ya? Cada uno ahorita van a explicar, C de compresiones o se va a evaluar el latido cardíaco. La circulación también, de ahí viene. A de vía aérea, que tienes que liberar la vía aérea. Y B del inglés de respiración. ¿Ya? También le ponen buena ventilación. No hay problema porque ustedes no se olviden. ¿Ok? Es paso a paso. Esto es algo académico. Es para que ustedes graben ahora que van a ir a las emergencias jóvenes en su internado. Y también cuando estén en el CERUM les va a servir. Ustedes tienen que estar preparados. Como siempre les vengo diciendo, este curso es de emergencias pediátricas para que salves vidas. Cuando haces todo por un paciente y se te muere, no vas a tener ningún pesar en el corazón de que ese paciente se te murió porque has hecho todo lo que tenías que hacer. Saber en la cabecita la teoría de qué tienes que actuar y actuaste con todo lo que tenías. Pero para eso hay que prepararse. Y esto que está ahí, cuando vayas a tu CERUM, también tienes que tener preparado para poder intubar un paciente. Le volví a decir al grupo que ha preparado el taller, un tubo endotraqueal cuesta $3.50. Una sonda de aspiración puede estar, una sonda de aspiración puede estar $2.50. Así es que pueden comprar en una farmacia. Pero si no desean, ustedes en casa se van a adecuar, pero me tienen que decir porque de repente llamo a uno, digo, por ejemplo, Jordi Sirena. Entonces abres tu cámara y me presentas tu mesa. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener todos los elementos, van a estar de mandil blanco. Cuando sea el taller el día 26, vamos a hacer para las 2 secciones. Ya si hago algún cambio les digo. O sea, primero una sección y luego la otra, voy a ver. Pero de lo contrario es el día 26 para las 2 secciones. Y llamo voy a llamar, por ejemplo, Jocelyn Daisy Taipe Espinosa, en representación del grupo 15. Esa nota va para el grupo y para la moderadora, que es Carla Wilka. ¿Ok? Entonces tienen que hacerlo bien, practicar en su casa e invéntense, idéense e higiénense. Porque esto incluso va a llegar hasta la Facultad de Medicina, los videos que tengamos para presentar cómo se han adecuado en un tema, en un contexto de educación virtual, ustedes mismos. ¿Ok? Listo. Adelante, por favor, Nicole. Sí, doctora, me avisa si se escucha, por favor. ¿Ya? Sí se escucha. Procederemos con el seminario de RCP. En este caso les mostraré los instrumentos necesarios para realizarlo y de recordar que si no tienen algunas en casa pueden reemplazarlo por cualquier otro objeto. Para esto necesitaremos un muñeco de RCP, también tubo endotraqueal, una pinza, el laringoscopio, el estetoscopio, la sonda de aspiración y por último el ambú. Una madre está dando de lactar a su hijo llamado Matías de 11 meses. De repente se queda dormida. Desconoce cuánto tiempo se quedó dormida, pero al despertarse, se da cuenta que su hijo no responde, por lo cual lo lleva a emergencias del hospital. Evaluaremos en los primeros 10 segundos la conciencia.
Matías. Luego evaluaremos el pulso. Si es un niño menor de 1 año, evaluamos el pulso braquial. Si es un niño mayor de 1 año, evaluaremos el pulso carotídeo. Para esto también nos podemos ayudar del estetoscopio. Por último, evaluaremos la respiración, si el paciente no respira o respira normalmente. Aproximaremos el oído y la mejilla a la boca del niño para ver, sentir y oír la respiración. Paciente con diagnóstico de asfixia está inconsciente, no tiene pulso ni respira, por lo cual lo declaramos en parada cardiorrespiratoria. Iniciamos RCP. En niños es CAP. Iniciamos con C, circulación y compresión torácica. Verificamos si el paciente tiene pulso. En niños menores de 1 año evaluamos pulso braquial y en niños mayores de 1 año evaluamos pulso carotídeo. Si no hay pulso, iniciamos compresiones a nivel del tercio inferior del tórax. Si es un reanimador en lactante, usamos el dedo índice y medio. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Continuamos por 5 ciclos y evaluamos el pulso. Si son 2 reanimadores, usamos la técnica de los 2 pulgares con las manos alrededor del tórax. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Completamos 5 ciclos y evaluamos el pulso. En niños lo hacemos con una mano. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Completamos 5 ciclos y evaluamos el pulso. En adolescentes hacemos compresiones con ambas manos. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Completamos 5 ciclos y evaluamos el pulso. Continuamos con A, apertura de la vía aérea. Colocamos al paciente en posición de olfateo o tracción de la mandíbula. Con ambas manos retiramos las partículas si tuviera. Para esto nos podemos ayudar con una pinza. Y posteriormente aspiramos con la sonda de aspiración. Seguimos con B, buena ventilación. Observamos si el paciente no respira. Si no lo hace, procedemos a hacer 2 pasos. Primero sellamos. Para esto utilizaremos la técnica de pinza en EC. Nicole, detén un ratito, por favor, ahí. 5 veces. Detén. ¿Puedes regresar un poquitito donde está la foto de las E y la C? Sí. 2 pasos. Primero sellamos. Ya, Para esto, que aparezca la utilizaremos figura y ahí técnica de detienes. pinza en EC. Ahí, quédate, ya. Miren, su compañero ahí en la foto, que ha editado o que ha actuado, no lo ha hecho bien porque no hay comodidad de la mesa. Generalmente recuerden que las mesitas o la camilla es delgado, entonces tú puedes actuar de este lado derecho, del lado izquierdo e incluso de los pies, ¿no? Una de las cosas les explicaba al grupo que editó o que realizó este video es que el niño no se van a equivocar, que la cabeza del niño va delante tuyo. Todos tienen que estar con mandil ese día, las nenas con cabello amarrado, si lo tienen largo. Mejor todas, incluso si alguna se quiere poner gorrito o algún varón, estaría mejor, ¿ok? Si ustedes no tienen ambú en la casa, lo demás pueden comprarse. No quieren comprarse, hagan una jeringa, vean cómo hace. El ambú puede ser un globo, puede ser una botella, no sé. Ya ustedes tienen ingenio, así es que háganlo. Esto de los brazos, cuando hagan el masaje cardíaco, tienen que estar en un ángulo recto con respecto al tórax del bebé. Tu brazo y el tórax del bebé en un ángulo recto. Entonces, adecúen donde van a hacer ustedes su video, donde van a actuar, que sea una mesa delgada de repente, alguna forma, de tal manera que puedan hacer y poner. Porque a veces a los adultos que hacen paro los mandamos al suelo, sobre una colchoneta, sobre la colchoneta de la camilla, porque es para que los brazos estén en forma recta haciendo el masaje, ¿ok? ¿Ya? En el video, si ustedes ven, no está tan en ángulo recto, ¿ya? Pero por eso les estoy haciendo el hincapié. Tanto si hacen a un niño, a un adolescente, lo que fuere, los brazos tienen que estar en ángulo recto. Ahora, como ven, la mano izquierda, si son zurdos, si hay zurdos, van a hacerlo de la otra manera. O sea, la mano izquierda
está agarrando, formando la C sobre la mandíbula o el maxilar inferior, como ven en el guante de la foto, y nunca más se va a mover esa manito de ahí. No pueden levantar porque esa manito está haciendo que traccione y que la vía aérea esté liberada, no esté flexionada, ¿ok? Y la C es con tu dedo índice pulgar, van a sellar la mascarita. Si ustedes se van a dar cuenta si está bien hecho, por ejemplo, este muñeco que es de simulación, levanta el tórax. Y eso es lo más importante. Si no sella, no levanta el tórax. O sea, no insufla el tórax, ¿no? En este caso se puede porque es un muñeco de simulación y porque es un ambú. En su casa no van a poder, pero no importa. Vamos a hacer de cuenta. Pero esa manito no se vuelve a mover de ahí de la cabecita del niño, ¿ya? ¿Ok? Si necesitan ayuda a algún familiar, de repente le ponen ahí, pero miren, una sola persona, una vez que sella, puede retirar la mascarita para poner, por ejemplo, conectar el tubo endotraqueal. ¿Ok? Fíjense de la C porque eso sí les reclamo. Hay algunos que por el nerviosismo ponen toda la mano sobre el cuello y el paciente murió. No porque estás haciendo mal el RCP, porque no, sino porque pusiste tu mano pesada sobre un bebé, sobre el cuello y lo asfixiaste. ¿Ok? Por eso es la mano en C. Tus deditos necesitan tener apoyo para hacer toda la presión y la energía que hace sobre el ambú. Entonces tus dedos abiertos forman una E sobre el mandíbula o sobre el maxilar inferior y la C es para fijar o sellar la mascarita. Continúa, por favor, Nicole. Insuflamos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Por último, ventilamos. Si es un reanimador, son 30 dosis. 10, 20, 30, 1, 2. 10, 20, 30, 1, 2. Si son 2 reanimadores, son 15 dosis. 5, 10, 15. 1, 2. 5, 10, 15. 1, 2. Completamos 10 siglos y evaluamos el pulso. Si el paciente no responde, pasamos a la intubación. La mano en C no se mueve. El laringoscopio ingresa por la comisura labial y giramos hacia arriba, aplastando la lengua para ver la glotis. Luego, lo dejamos con la mano izquierda. Nicole, la detén un derecha. ratito. Ya. Esa manito, por ejemplo, ¿cómo va el laringoscopio? Sí va a dejar agarrando, pero con la mano izquierda. ¿Sí? Y siempre el tubo luego va a agarrar con el índice y el pulgar. Eso que formaba la C, eso mismo va a agarrar el tubo endotraqueal. Continúa, por favor. Intubamos. Colocamos el tubo endotraqueal y lo conectamos al ambú, para lo cual vamos a retirar la máscara y procedemos a insuflar. Si es un reanimador, el siglo es 32. 10, 20, 30, 1, 2. 10, 20, 30, 1, 2. Completamos 5 ciclos y verificamos el pulso. Si son 2 reanimadores, el siglo es 15-2. 5, 10, 15. 1, 2. 5, 10, 15. 1, 2. Completamos 10 ciclos y revisamos el pulso. Si ya hay latido cardíaco, el paciente se deja acoplado a ventilación y queda en observación. Muy bien. Gracias. Entonces, Nicole, por favor, a través de sus monitores, ustedes van a tener acceso desde hoy al video. Cualquier duda, consulta, la hacen a su monitor. Si no les suele resolver, ellos lo harán conmigo, ¿ok? Señores monitores, ustedes deben tener 3 sesiones en grupo general. ¿Qué quiere decir? Que va a tener asistencia. Ustedes tomen asistencia a su grupo de 10 cuando todos coordinen una hora y una fecha. No sé, puede ser muy tarde. Vean ustedes que no es tan largo el video y no es tan largo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, fijen una hora. Ahora, en otro momento, por ejemplo, la monitora, se me ocurre, del grupo número 14, que es Mauricio Nishiyama,
Le piden, Melissa, Alexander y Maricielo, por favor, nos podemos reunir extra, no sé, mañana a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando no les estorbe a sus cursos, y repásanos, eso ya es opcional, ¿ok? Pero tienen que tener 3 secciones más o menos para que cuadren y no repitan los casos clínicos, ¿ok? Hasta ahí ya deben estar fabricando sus elementos o comprando, por favor, ¿ya? Hasta ahí ya deben estar esto, porque el día 26 es el próximo miércoles es 19 y el siguiente miércoles es 26. ¿Ok, chicos? Hasta ahí deben haber practicado su RCP en su casa, prenden la cámara. Lógicamente pueden tener ayuda de sus papás para la cámara o para que les alcancen su mamá, no sé, un hermano. No hay problema, no voy a decir que no, pero tienen que saber lo que están haciendo. No se pongan nerviosos porque es la primera cosa que lo que tienen que hacer, no ponerse nerviosos para pensar. Y la teoría está en la cabeza. Entonces ustedes actúan. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, señores monitores? Nicole, ¿alguna duda? Dígame, sí. No, doctora. Es No, solo doctora, para pero- tener claro la lista, entonces serían las 3 sesiones en grupo con asistencia, el uso de los materiales. El día 26 sería para la sección A y B, o va a llamar a cualquier grupo. No, o sea, voy a decidir si va a ser, arrancamos a las 2 de la tarde, por ejemplo, con las 2 secciones. Me parece que sí va a ser así. De paso aprenden el ingenio de cada uno que pueda tener, porque es bonito, van a ver que es bonito. O sea, el ingenio que puedan tener para hacer sus cosas, qué sé yo. ¿Ok? Ya, doctora. Y cada participante debe dar su caso clínico y empezar con la RCP, ¿verdad? Sí, yo voy a llamar de cualquier grupo, por ejemplo, del grupo 13, a ver, Sandra Maldonado, en representación del grupo 13, prende su cámara y él me dicta el caso clínico y empieza a hacer el RCP. Todo lo es hablado, como han visto allí. No van a hacer 2 ejemplos, pues ustedes ponen, tengo un niño de 3 años de edad que estaba en el techo, la madre no se da cuenta y pone los deditos al enchufe. Estando en el techo, el niño grita, corre y cae del techo, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico es un traumatismo encefalocraniano o es un niño electrocutado. Los padres lo van a hacer correr y ven que está respirando en forma boqueante. Lo llevan a la emergencia. Ahí me encuentran a mí, que puede ser, por ejemplo, dices, Carla Salinas, estoy en emergencia de un hospital de Nueva York, no me importa, estás en el Goyeneche, estás en tu Serum, eso es ya invento tuyo. Y ¿cómo vas a evaluar? Empiezas. ¿Qué vas a hacer? Etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, doctora, gracias. Ya. En algún caso puedo decirles yo de que el niño, en la mayoría de veces va a ser paro cardiorrespiratorio, pero puedo decirles yo que solo está en parada respiratoria, se me ocurre, ¿no? Entonces ya ustedes saben qué hacer. Partirán de otra letra. ¿Ok? Ya, ¿quién me preguntó algo más? ¿Está bien la respuesta o algo más? Dígame, Está dígame. bien, doctora. Ya. Un varón me preguntaba, diga nomás. Sí, doctora, disculpe, con respecto a las sesiones, digamos, si el grupo tuviera varios inconvenientes, ¿podríamos hacer como un seminario de largo con ellos? O sea, trabajar 3, 4 horas. Sí, pero no es tanto, pues se van a dedicar a eso y no van a estudiar para el segundo examen, no. O sea, me parece que, o sea, es ya depende de ustedes y su grupo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hago 3 reuniones, debe ser una para que le expliquen bien cómo es, para que les presenten a ustedes sus objetos, instrumentos que debe haber en la mesa y finiquitar los casos clínicos. La otra reunión ya es para afinar nada más y la otra es para que terminen los nervios, ya está. Porque a veces se ponen muy nerviosos y eso no está bien. ¿Ok? Pero si quieren reunirse 10 veces, no les digo que no, eso es ya de ustedes, de cada monitor. Si lo hacen bien, no necesitan tanto, ¿me entienden? Pero esas 3 reuniones deben tener asistencia. O sea, le digo lo siguiente, a ver, cuando a veces nos reunimos conmigo para decirles cómo va a ser los títulos de los seminarios, me dicen a veces, hay un compañero que trabaja, ok, ya, que no venga, ¿no? Lo disculpo por esta vez.
Pero allí no puede no estar porque tienen que responder. O sea, cada uno de ustedes son responsables de la nota de cada grupo. Entonces, tienen que, el monitor está seguro que llamando a cualquiera lo va a hacer bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿O respondí tu pregunta, Mauricio? Sí, doctora. Lo que yo mencionaba es que si estas tres, o sea, podríamos hacer una sesión grande para cumplir los tres objetivos. Ya. Sí, podría ser. Pero recuerda que tienen que preparar, porque tienes que darles tiempo para preparar sus instrumental. O comprar el tubo, el aspirador no es caro. Ok, gracias, doctora. Sí, simplemente que tú estás seguro que sí, ya saben. Por eso les decía yo como 3 veces, no como mínimo. ¿Alguna preguntita más de algún monitor, de algún alumno? Ya, entonces. Muchas Sí, gracias. doctora, Igual. Sí, Nicole, dime. solamente uno va a llamar a uno por grupo, ¿verdad? Sí. En horas del tiempo. Alguna vez, cuando no lo he hecho bien y para que no salgan jalados, llamo a un segundo. O sea, nada bien, ¿no? Nada bien. Sucede. Se olvidan todo, no sé qué hacen o hacen. O sea, por ejemplo, lo primero es que no pueden alterar el orden. O sea, en neonatología ya han hecho el taller con la doctora Joyce. Y la etapa neonatal es totalmente diferente de la pediátrica. Antes, hace unos años, era igual, A, B, C. Actualmente no es así. Es C, A, B. Es lo primero que no se tienen que equivocar. ¿Ok? Listo. Creo que no hay ninguna pregunta más. Les agradezco la atención y por favor pónganse a preparar sus elementos, sus instrumental para la mesa. Listo, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. tardes, doctora. Gracias. Cualquier pregunta, cualquier duda,